Hola, yo soy Aura Núñez y esta es la entrega del parcial del primer corte de la materia Seminario de Investigación. Mi proyecto de investigación está relacionado a las redes sociales como medio de comunicación en el año 2020. Iniciando con el recorrido del proyecto y la presentación, es necesario decir que para esta entrega se tuvo en cuenta todas las anotaciones hechas por la profesora Zulma. Hay que iniciar con el capítulo 1, el cual es el planteamiento del problema. En el año 2020, más que nunca, las redes sociales se han convertido en nuestras mejores aliadas a la hora de mantenernos informados sobre acontecimientos que ocurren dentro y fuera de nuestro contexto. Para la investigación es necesario definir conceptos claves en esta, pero eso será más adelante en el marco teórico conceptual. Continuando con esto, la pregunta problema no ha cambiado ni las preguntas auxiliares. La pregunta problema es ¿cómo se desarrolla el proceso de difusión de noticias falsas a través de la red social WhatsApp en los municipios de Sabana Larga y Malambo en tiempos de pandemia? Las preguntas auxiliares son las siguientes. Primero, ¿qué procedimientos se pueden desarrollar para reconocer noticias falsas que circulan en Internet? 2. ¿Cuáles son los motivos que tienen los habitantes de los barrios El Pradito y Ribón de Malambo y Sabana Larga para consumir y compartir información vinculada a la pandemia a través de WhatsApp? 3. ¿Cuál es el nivel de preparación académica y mediática que tienen los habitantes de los municipios Malambo y Sabana Larga, específicamente los barrios Pradito y Ribón, para consumir y compartir información relacionada a la pandemia a través de WhatsApp? Y por último, última pregunta auxiliar es ¿qué impacto emocional causan las noticias falsas relacionadas con la pandemia en el público de los barrios y municipios anteriormente mencionados? Objetivos. Los objetivos siguen siendo los mismos. El general es describir cómo se desarrolla el proceso de difusión de noticias falsas en el público de Sabana Larga y Malambo por la red social WhatsApp en tiempos de pandemia. Objetivos específicos. Explorar diferentes procedimientos para reconocer las noticias falsas que circulan en Internet. Establecer los motivos que tienen los habitantes de los barrios El Pradito y Ribón de Malambo para consumir y compartir noticias relacionadas a la pandemia a través de la red social WhatsApp. 3. Identificar el nivel de preparación académica y mediática que tienen los habitantes de los barrios anteriormente mencionados, así como también explorar el impacto emocional que tienen las noticias falsas en los habitantes de los barrios Pradito y Ribón pertenecientes a los municipios de Malambo y Sabana Larga. Esta investigación se enfoca en tres ámbitos muy importantes como lo son el sociocultural, el comunicacional y el educativo. Con respecto al sociocultural, la investigación dará a conocer el impacto que causan las noticias falsas en los usuarios de WhatsApp de los habitantes de los municipios de Malambo y Sabana Larga, teniendo en cuenta que es muy importante aprender a reconocer cuando una noticia es falsa. Segundo, componente comunicacional. La investigación busca que los usuarios y aquellos que lean el trabajo sepan cuándo es una noticia falsa, aprendan a identificarla. Nuestro objetivo no puede ser la eliminación de la propagación de las noticias falsas. No se puede, es imposible. Pero lo que sí se puede hacer es reducir el impacto negativo y emocional que causan estas en la comunidad de los municipios de Malambo y Sabana Larga. Y por último, el componente educativo, en donde podemos decir que la realización del estudio sobre las noticias falsas ayudará a que personas afectadas por las mismas puedan salir de esa red de manipulación, permitiendo que desde una visión educativa aprendan ellos mismos a reconocerlas, permitiendo en un futuro ver los cambios positivos en el periodismo tradicional y la disminución de contenido no auténtico en la red social WhatsApp. Por otra parte, iniciando con el capítulo 2, que vendría siendo el marco teórico conceptual, esta es una tabla que cuenta con 4 antecedentes, todos son artículos científicos, 2 antecedentes son nuevos y 2 son antiguos. Iniciando con los 2 antecedentes que son antiguos, tenemos el primero que es fake news, una oportunidad para la alfabetización mediática. El posible aporte de este al trabajo es que explica por qué las noticias falsas se viralizan tan rápido a través de las redes sociales.
Segundo, fact-checking versus fake news, periodismo de conformación como recurso de la competencia mediática contra la desinformación. Este artículo científico aporta material que ayuda a reconocer la logística detrás de la desinformación. Ahora, pasando a los nuevos antecedentes, tenemos el primero, el cual es desinformación en tiempos de pandemia, tipología de los bulos sobre el COVID-19. Este antecedente es el más importante para esta investigación, pues trabaja directamente con el tema del proyecto y con la red social, el cual es WhatsApp, y la mencionan como una en donde las noticias falsas sobre el COVID-19 viajan más rápido, en la cual se viraliza mucho más eficazmente. Y por último, inteligencia, este es otro antecedente, inteligencia artificial y periodismo, diluyendo el impacto de la desinformación y las noticias falsas a través de los bulos. Este artículo científico permite comprender cómo el fenómeno de la desinformación va más allá que el término noticias falsas, además de cómo se han creado distintos mecanismos para reconocer cuando una noticia es falsa mediante la inteligencia artificial o los famosos bots. Las teorías que arropan esta investigación son 5. Teoría de las mediaciones por Jesús Martín Barbero. Teoría de la comunicación por Shannon y Weber en 1940. Teoría de la comunicación por Lippmann en 1922. La teoría de las ciberculturas por Pierre y Levy en 2007. Y por último, la teoría de las hipermediaciones por Octavio Islas en 2009. En los conceptos básicos se encuentran las palabras claves de esta investigación, tal como son las noticias falsas, que en el 2018 fue definido el concepto por Schulby como difusión de información sin contrastar, o más llanamente, el ejercicio de mal periodismo. Segundo concepto básico, competencias mediáticas. Esta fue definida por Scolari en 2016 como un proceso de aprendizaje que dura toda la vida y que tiene como objetivo básico el desarrollo de competencias que ayuden a interpretar de manera crítica contenidos audiovisuales. Las redes sociales, en el 2013 por Muñoz, Fragueiro y Ayuso, fue definida como las redes sociales son herramientas de gran valor en el ámbito educativo, pues se convierten en una nueva forma de enseñar y también de aprender, en la que el alumno podrá desarrollar un importante trabajo cooperativo. Y por último, en el contexto en el que nos encontramos, las pandemias. La Organización Mundial de la Salud en el 2010 definió a la pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Para que la investigación pueda efectuarse, es necesario que esté dentro del marco legal. Por eso voy a exponer las que aluden, las que ayudan, las que arropan mi investigación, las cuales son las siguientes. Primero, Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 19, el cual constata que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Segundo, las políticas de privacidad de WhatsApp. Entre muchas cosas que dicen relacionadas a la privacidad, hay una muy importante. Ellos dicen que no son responsables y no están obligados a controlar las acciones o informaciones, en este caso contenidos, que los usuarios crean y comparten. El artículo 20 de la Constitución Política de nuestro país, de Colombia, en donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, además de informar y recibir información veraz e imparcial. Y por último, un proyecto de ley número 176 del año 2019 que busca establecer parámetros y procedimientos generales sobre el uso de las redes sociales en Internet que permitan proteger a los usuarios ante acciones lesivas o potencialmente peligrosas resultados de la extralimitación y mal manejo de las redes sociales. Esta investigación es de carácter cualitativo. Este es el cuadro cualitativo que fue muy importante al momento de desarrollar el capítulo 2, que es el marco teórico conceptual. Aquí están todas las teorías trabajadas, los conceptos
y las categorías. Y por último, las bibliografías. Gracias.